Buenas tardes a todos, bienvenidos chicos a esta masterclass sobre workflows en proyectos de motion graphic orientado a publicidad de la mano de nuestro querido Ignacio Sagrario. Daros la bienvenida, daros las gracias por estar ahí, mandar un afectuoso saludo a todos los que nos están ahora mismo viendo y escuchando desde distintas partes del mundo. Es la primera vez que hacemos la masterclass de forma online. La verdad es que nos está gustando mucho la experiencia porque así podemos llegar a muchos más sitios. Aunque lo que solemos hacer normalmente, lo que hacemos siempre en la masterclass es un evento presencial en el que, aparte de las clases, pues echamos una risa, pasamos un buen rato, nos tomamos un cafelillo y podéis hablar en persona con los ponentes. En este caso, la dinámica que estamos siguiendo para dar oída a todas vuestras preguntas, todo lo que queráis comentarle al ponente, os explico cómo vamos a proceder. Tenéis en vuestra interfaz una manita y un chat, son las dos opciones que tendréis. Con la manita podéis levantar la mano y todos los que es lo que se llama panelista en Zoom, vemos vuestras preguntas y las anotamos, ¿vale? Al final de la charla reservaremos unos 10 minutitos, a ver lo que nos da tiempo, para que todas las preguntas que le queráis hacer al ponente se las hagáis. Bueno, pues sin más dilaciones le doy la bienvenida a Ignacio. Ignacio, cuando quieras puedes desmutear tu micrófono, que todos te escuchemos. Pues Ignacio es profesor nuestro del máster de Motion Graphic. Y bueno, tiene una larga trayectoria profesional dentro de este mundo de motion graphic y publicidad, ¿vale? Pues cuando quieras, Ignacio, yo dejo de compartir mi pantalla. Bueno, pues nada, me presento, soy Ignacio Sagrario, llevo 10 años ya en el mundo de la publicidad, el diseño, la animación. Y nada, hablando con Jesús pensamos en que, bueno, una forma de darle un poco una vuelta de tuerca con todo esto que está pasando y continuar con el tema de las masterclasses era hacerlo de forma online y bueno, pues lo primero agradeceros la iniciativa porque la verdad es que es guay. Bueno, lo primero que voy a hacer, os voy a compartir mi pantalla. Sí, compártenos tu pantalla. Veis ahora mismo esto negro, ¿verdad? Y el ratón por ahí. Sí. Vale, pues nada, os pongo mi... Yo soy tus ojos. Vale, os pongo mi reel y así veis un poquito, pues bueno, las cosas que una cosita, hago. chicos, antes que nada, porque a veces cuando los ponentes ponen vídeo, como sale el 100% del audio, aunque el ponente baje el volumen, es posible que suene un poco fuerte. Lo digo para que estéis prevenidos, ¿vale? Para que bajéis un poquito el volumen de vuestros ordenadores. Lo he bajado aquí un poquito ya, pero sí, lo mismo no es suficiente. Por si acaso, yo aviso. Lo mismo no es suficiente, sí. De hecho, ¿has compartido el audio, Ignacio? Porque directamente... Totalmente. Un segundo. Así no hay problema, Vale, ya. Ahora sí, perfecto. Vale. Bueno, Prodigioso Volcán es la empresa en la que actualmente trabajo como motion grapher. Y bueno, además de eso, aprovecho para enseñaros también el Instagram porque, bueno, todo lo que habéis visto son proyectos de carácter meramente profesional hechos allí en la agencia. Pero bueno, estos son más personales, un poco por mi cuenta.
simplemente porque, bueno, pues se aprende y se disfruta haciendo esto, que es un poco, yo creo, lo que nos motiva a todos. Y nada, CG_Ignacio, para quien me quiera seguir o preguntarme lo que sea. De todas formas, todo lo relativo al máster en sí de Motion Graphics, pues acordad también que tenéis el Instagram de Voxel, ¿vale? Voxel School. Y nada, bueno, lo primero que vamos a ver, antes de meternos a ver los proyectos por dentro, digamos, de cómo son, es hacer una pequeña intro para que sepáis un poco, entendáis en líneas generales cuál es el proceso que normalmente en las agencias de publicidad o los estudios se sigue a la hora de encarar un proyecto de motion. No en todos los sitios es igual, pero bueno, más o menos sigue unas mismas pautas. Lo primero que recibes en cualquier lugar es el briefing, que bueno, para quien no sepa lo que es, pues en el mundo de la publi se llama eso al documento que te manda un cliente, hablándote de sus necesidades comunicativas, donde te explican un poco, pues eso, qué es lo que necesitan para, si por ejemplo en redes sociales o lo que sea tienen algún problema o no consiguen llegar a determinado público, digamos que lo suyo es que ahí ellos te especifiquen exactamente qué es lo que quieren comunicar. Y también pongo el tema de las referencias porque es bastante interesante el que se pueda ver qué tiene el cliente en la cabeza, porque muchas veces lo que más nos cuesta es establecer esa relación entre, vale, yo sé cómo quiero resolver el problema que el cliente tiene, pero no sé qué es lo que tiene el cliente en la cabeza. Entonces, llegar a ese punto en común en el que tú aportas tu visión, pero por otro lado también, al final, el cliente es el que manda un poco en ese aspecto y en el mundo de la publicidad, por lo menos, pues tienes que adecuarte, y yo creo que en todos los mundos realmente, adecuarte a lo que el cliente te pide, ¿no? Hasta ahí todo guay, pero claro, le pongo la carita esa de decepción al tema de los timing y deadline porque el punto malo de todo esto es que en la publicidad todo suele ser bastante rápido. Muchas cosas son para eventos, una pieza que quieren sacar en redes o de un producto nuevo que ha salido para una cerveza o para un seguro o para un banco. Entonces, eso que a priori puede parecer negativo, es verdad que yo que llevo tanto tiempo en ese mundo es algo a lo que no solo estoy acostumbrado, sino que casi que me gusta, porque me da esa vidilla de estar constantemente teniendo que renovarme y a lo mejor hoy un día cojo un proyecto de Coca-Cola, pero mañana es uno de BVA y, en fin, eso mola. No sabes nunca qué es lo que te vas a encontrar un día para otro, ¿no? Un poco. Esto sería, yo creo, la slide más, es una presentación muy cortita, pero bueno, yo creo que esta sería la slide más importante de todas, porque al final esto es lo que resume todo este workflow, que al final es lo que venimos a ver un poco, ¿no? Desde el comienzo del proyecto hasta el final. Lo primero sería el concept. Bueno, lo que veis arriba como en gris serían como los departamentos dentro del estudio y qué departamento coge qué parte, ¿no? Por un lado, pues tenemos, lo primero sería el concept, ¿vale? Es decir, elaborar una idea base con el briefing que veíamos antes, ¿vale? Con lo que el cliente te ha mandado de esa necesidad que tiene. Tú tienes que saber bajarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo haces? Pues bueno, ideando esa idea base a la que le tienes que dar forma con un script, con un guión. Normalmente este proceso, en Proyectos Vulkan, pero bueno, lo llaman proyectos, en otros estudios lo llaman. Igual lo dividen entre gente de cuentas, que son las personas que tratan con los clientes, y guionistas directamente o periodistas. Nosotros un poco, depende un poco del perfil realmente, pero bueno, es algo que está bastante aunado. Normalmente quien lleva el proyecto es quien hace que nazca esa idea desde cero y quien elabora ese script. Este proceso, lo suyo ya es que una vez llegados a este punto en el que hay un guión elaborado, pues se va con el cliente y haya una ida y venida hasta que se apruebe. Esto lo repetiré seguramente pero es muy importante, y es que en el Motion Graphics, como son tantos pasos los que hay que dar hasta llegar a la parte de animación, yo lo comparo siempre como con un castillo de naipes, ¿vale? Porque si llegas a la parte final ya de animación o incluso en el story y cambias cosas previas en el guión, en la fase inicial, tienes que rehacer todos esos pasos. Entonces, bueno, pues suele ser bastante importante ir aprobando con el cliente todas esas fases. Una vez que el guión está aprobado, pasaría a la parte visual, que lo entrecomillo porque el storyboard sí que lo hace directamente el departamento de diseño. Cogen ese guión en Word o como sea y lo bajan, pero esta vez en vez de a texto ya directamente a gráfica, ¿vale? Con Illustrator, Photoshop o como sea, pues cogen el guión y lo transforman en un story, que no es más que
lo que va a ser el vídeo en imágenes, pero simplemente estáticas. Al final nuestro trabajo va a ser coger esa gráfica y animarla. Os explico un poco cómo funciona actualmente en la agencia donde estoy, pero es verdad que también muchas veces he trabajado como freelance y te cargas tú todo el proceso, que por otro lado también mola porque tienes control total sobre lo que haces. Pero bueno, yo soy partidario de la especialización y creo que lo suyo es que cuanto más focalizado tengas el punto en lo que haces, mejor vas a ser en ello. Entonces, bueno, creo que es una forma correcta de trabajar el hacerlo así, pero es verdad que eso, que habrá muchas ocasiones, incluso hay estudios en los que un motion grapher le llega el guión y él hace tanto el storyboard como la animación. Aquí en este caso pues serían más los diseñadores gráficos, ya os digo. Y luego, bueno, separo música y locución porque aquí es donde no necesariamente se encarga el área visual, sino puede que lo haga pues gente de vídeo, o que lo hagamos nosotros directamente, o alguien de proyectos gestione el tema de buscar la música o la locución. Y todo esto se puede hacer de forma paralela al story. Es una fase en la que cuando estás hablando con el cliente y le pasas versiones del story para que la prueben y tal, pues bueno, también le puedes ir pasando música o locución. Es importante porque al final te va a marcar el ritmo que va a tener el vídeo, tanto una cosa como la otra. Por hacerlo así como en dos grupos muy generales, sería eso, aquellos que van regidos por un ritmo de música y aquellos que van regidos por una locución o por una conversación entre personajes o lo que sea. Y una vez que eso está aprobado, ya entramos nosotros directamente. Cogemos el storyboard, exportamos todas las mesas. Todo esto ahora lo veremos, ¿vale? Directamente abriendo Illustrator, After y tal, pero bueno, porque tengáis una idea general previa. Cogemos ese story, lo exportamos en JPG o PNG o lo que sea y lo montamos con la música o con la locución ya dentro de After directamente como imágenes sueltas. Eso tiene sus ventajas porque, bueno, te permite, en caso de que sea un proyecto colaborativo, que lo hagamos entre varios motion graphers, decir, pues mira, tú cógete desde la pantalla 1 a la 7 y yo desde la 8 hasta la 12. Y sabes exactamente en qué momento del vídeo va a caer. Si no, sería una locura. Si yo te digo sin tener una animática, venga, tú ponte a animar a partir de este punto. Luego lo mismo, tú has empezado a animar a partir del minuto 1 y yo voy por el 30 y no te cuadra al poner en conjunto las cosas. Y ya por último, la animación en sí, que curiosamente es de lo que menos voy a hablar ahora mismo porque mejor que lo veamos. Entonces, bueno, para hacer un repaso un poco de lo que hemos visto, pues nada, concept es que nace una idea y consiste en qué contarla y cómo. El guión le damos forma a ese concepto, bajándolo en forma de texto, ¿vale? Y aquí una cosa que creo que no he comentado es que una cosa que es bastante importante y ayuda mucho es que ya en este guión se metan sugerencias o pautas tanto para el storyboard como para la animación, porque al final quien está creando la idea desde cero, quien está germinando esa idea, tiene también, al igual que tiene el cliente en su cabeza, cómo quiere solventar la pieza. Entonces, pues está guay muchas veces, a eso ahora lo veremos como ejemplo un guión, que el guión en sí, pues a lo mejor son unos personajes hablando, que uno le dice al otro, oye, ¿has visto que esto tal, no sé qué? Pero claro, quien hace el story o quien lo anima, luego tienes que saber qué tenía en la cabeza esa persona para representar eso. Entonces, pues muchas veces se ponen acotaciones de aquí que el personaje señale, o aquí vamos a hacer que pase una botella de un lado a otro y no sé qué. El storyboard, pues lo que hemos hablado, dándole forma a ese texto con la gráfica. Y lo mismo, también se meten muchas veces sugerencias por parte de los diseñadores para los animadores, como diciendo, oye, tío, yo he animado esto, o sea, perdón, he diseñado esto, pero creo que podía quedar guay, que esta onda que te he dibujado aquí en realidad es como una especie de líquido que va subiendo hasta que se forme un fondo entero azul. Eso tú ya ves, pero no sé qué. Es guay ese feedback entre los distintos departamentos porque, bueno, ayuda a que al final la pieza sea parte de todos y funcione. Y el tema de la música y la locución, pues bueno, la música, lo que decía, marca el ritmo de la animación. Bueno, ambas marcan el ritmo de la animación realmente, dependiendo de cuál sea la que predomine. Y en el caso de la música, pongo lo de los BPM porque muchas veces hacemos vídeo como súper a corte con todo muy cuadrado con la música. Luego llega el cliente, te dice que quiere otra música y tienes que rehacer el vídeo prácticamente. Entonces es guay tener el concepto de los BPM, que bueno, para quien no sepa lo que es, son los bits por minuto, ¿vale? La velocidad de la canción, por así decirlo. Buscar una que en medio se le parezca para que con los reajustes que haya que hacer y eso te funcione. Y lo de la locución temporal, porque a veces como los deadlines son ajustados, pues bueno, viene guay que antes de irte a un estudio y grabarlo profesionalmente, si no tienes tiempo, por lo menos tener una locución temporal que te hagas tú o algún compañero tuyo, que más o menos te ayude a tener una guía de los ritmos que va a tener el vídeo.
La animática, pues marcamos esos ritmos, importándonos directamente esos JPGs en After y el Pro que tenía, lo que os decía, que podemos hacer cambios fácilmente porque al final es como una secuencia de imágenes estática, es un JPG detrás de otro, como si fuese un pase de diapositiva. Y que ayuda a este trabajo colaborativo para decir, oye, pues tú pillas a partir del segundo 53, que es donde entra la mesa de trabajo 13, y yo de la 1 hasta la 12. Y la animación, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno. Vale. El primer proyecto que os voy a enseñar es el de Cotec, que me pareció interesante enseñarlo porque muestra todo... Quiere explicarte un proceso a priori bastante complejo, como es la compra pública e innovación, que es algo que puede sonar un poco aburrido y dices, ¿esto qué es? Pero me parece justamente por eso un buen ejemplo para mostrar cómo a través de un vídeo y de una pieza de motion graphics lo puedes hacer bastante más cercano y que sea atractivo y te llame, ¿no? Lo primero que tendríamos pues sería esto, el guión. Y lo que os decía, la verdad es que este guión está bastante bien porque te subdivide muy guay todo el tema de las escenas, los personajes, la narración. Y lo que os decía aquí, lo llaman aquí imagen, ¿vale? Pero sería eso que decía de las acotaciones, donde pues esto que estáis escuchando aquí va a ser la locución tal cual en el vídeo, pero al final estos son como consejos que no vas a ver plasmados como tal en el vídeo, pero que te ayudan a saber cómo bajarlo en el momento del story, o también puede haber anotaciones para el animador. Con este guión es con el que el diseñador, este es un proyecto que vamos a ver luego, haría esta story, ¿vale? Si vamos viendo aquí, por ejemplo, donde empieza que te pone aquí Juan, Ana, no me escuchas, estás en la luna, acertaste, bla, bla. Todo esto lo tenemos aquí. Y esto es bastante útil porque el que te pongan el guión aquí en cada mesa de trabajo, porque luego nosotros cuando vayamos a animarlo, es donde nos es muy importante saber en qué punto tiene que entrar este astronauta o en qué punto no. Pues yo sé que cuando Juan empiece a decir esta imagen trajo la revolución tecnológica, tengo que llegar a esta mesa de trabajo. Sé que el cohete tiene que aterrizar en este planeta cuando la locución empieza a decir que Kennedy ha puesto fuerte para que el hombre tal. Y bueno, esto al final depende mucho del proyecto, ¿no? Pero normalmente lo tomamos como algo casi que a rajatabla, porque bueno, tampoco es cosa de cambiarle el diseño completamente a quien lo ha hecho, pero sí que es verdad que lo que os decía es que tenemos ese feedback entre departamentos que es bastante bueno, bastante enriquecedor, creo yo, porque pues igual quien ha hecho el story te dice, oye, yo había pensado que este cohete en vez de hacerlo así lo podíamos hacer de otra manera, pero no sé cómo resolverlo, o el humo, yo te pinto estos círculos aquí, pero claro, yo luego en After a lo mejor no voy a ser capaz de animar una masa sólida que hay aquí, porque igual si viene preparado de otra forma, con círculos independientes, con algo así, que yo luego pueda irlos moviendo todos de forma independiente y animarlos pues, como si fuese un humito, a lo mejor, pero bueno, si está así, en fin, que ahí también te toca a ti, es la parte un poco como animador de resolver ese punto, por un lado artístico y por otro técnico, de cómo ser capaz de animar ciertos elementos que te pasan en el story y que, claro, ahí es donde os decía que a lo mejor tú como freelance, si has hecho el proceso entero y el story es tuyo, lo tienes en cuenta a priori. Pero bueno, si este es el caso, pues en este proyecto, por ejemplo, lo que decidimos fue hacerlo todo en 2D y copiando la estética tal cual está todo aquí, solo que animándola, preparando un poquito los personajes para que puedan mover bien el brazo, la cabeza y tal. Pero el cohete, que era como una especie de hilo conductor a lo largo del story, hacerlo en 3D. Os pongo este ejemplo también por eso, porque bueno, he intentado que sean piezas en las que se muestre todo el proceso, tanto la parte de guión, como la parte de story, como la parte de animación, y en la parte de animación que haya tanto 3D como 2D. Entonces, bueno, aquí tenemos ya el proyecto en After, ¿vale? Y si os fijáis, un segundo, voy a poner otro. Porque esta es solamente la parte de la intro, pero os voy a enseñar primero el proyecto total, global, digamos. Vale. Igual a los que tenéis casco os acabo de dejar sordo. No lo sé, es posible que haya sonado al final. No ha sonado muy fuerte, no te preocupes. Vale. No. Bueno, no sé si da como para que me escuchéis, escuchéis, no, a la vez. Sí, se te escucha. Te come un poquito el audio de After, pero sí que se te escucha. Vale, perfecto. Pues bueno, mejor. Así lo tenemos un poco de fondo.
en la primera pantalla esta, pues bueno, lo que os decía, está todo puesto tal cual. Si vamos haciendo un poco viene muy bien, os lo digo, si tenéis la posibilidad. Si no, pues bueno, tenerlo presente para un futuro, el trabajar con 2 pantallas, porque yo siempre tengo, bueno, o ocurro con After en las dos, o cuando estoy haciendo el trasvase, digamos, de todo el contenido de Illustrator a After, tener en una After y en otra Illustrator, para tener una visión a tiempo real, digamos, de la comparativa de las dos cosas. Aquí, bueno, pues voy haciendo al tabulador y ya está. Pues lo que os decía, el cohete en este caso no lo hemos usado para nada, pero sí que nos hemos basado en él claramente. He intentado, aunque esté hecho en 3D, tirar de esta estética rollo cel shading. Si os fijáis, ahora lo veremos también dentro de Cinema, esto está hecho en Cinema. Yo os enseñaré un poco cómo integrarlo en After. Si lo ves a priori podría ser vectorial perfectamente. Ves que tiene los trazos gordos, que no tiene degradados en el material. Parece que está hecho de forma vectorial porque son 3 colores, como 3 franjas. Todo esto es editable con algunos materiales que trae Cinema, de toon shading lo llaman, que dan ese efecto como de cartoon. Pero realmente le inciden las luces de forma realista y es un elemento en 3D totalmente. Eso lo que hacemos es que nos lo exportamos como un PNG con transparencia. Bueno, PNG o XR o TIFF o el formato que sea, pero bueno, en este caso, por hacerlo rápido, lo tenemos en PNG. Y te lo importas a After con esa transparencia, entonces ya pues te permite integrar totalmente un cohete hecho en 3D con un proyecto en 2D donde tanto las tiendas estas que se ven, como el texto, el logo, todo lo he animado ya en After. Pero el cohete nos lo hemos traído allí, que si me vengo a Cinema, aquí lo tenemos. Este sería el cohete. Bueno, esto es en el viewport. Si le pongo el modo render, pues vemos cómo quedaría. ¿Vale? Este negro realmente es alfa, es canal de transparencia. Lo que os decía que por eso luego aquí pues podemos poner textos o lo que sea. Si me voy a una cámara de fuera, para que veamos un poco cómo está montada la escena, pues nada, le puse un suelo porque, bueno, me pareció que, aunque fuese algo que tampoco se veía aquí en el story, que esto quedaba un poco más plano, que podía quedar guay para que se integrase con la escena el que colocando una luz cenital desde aquí arriba incidiese en el cohete y se viese este degradado y además se reflejase en el suelo de abajo. Este suelo es 3D también. Este es un efecto que a lo mejor se podía haber falseado de alguna manera, pues te duplicas el cohete, lo pones entero de un solo color con relleno y tal. Pero bueno, esto es una sombra real en 3D desde Cinema, que la tenemos de hecho aquí. Si nos vamos dentro de la cámara, la tenéis ahí, ¿vale? Y bueno, al haberlo hecho así, la verdad es que también, sobre todo para el tema del humo, me dio mucha versatilidad, porque al no ser un recurso vectorial, sino que son dinámicas reales, estos son esferas que se están generando de forma, iba a decir aleatoria, pero bueno, sigue unos parámetros claramente de dinámica. Si ahora el cliente, por ejemplo, nos dice que quiere el humo más corto, aquí tenemos la vida de las partículas. Ahora mismo cada partícula está viviendo 25 frames, ¿vale? Dura 25 frames. Las partículas tienen un nacimiento y una muerte. Y bueno, pues tiene esa duración. Si en vez de a 25 lo pongo a, yo qué sé, a 10, a tiempo real vemos cómo lo cambia. Sí que es verdad que si en el timeline, os lo digo por si dicheáis en algún momento tema de dinámica, que no os extrañe esto, si os movéis por el timeline, seguramente se os vayan. Incluso si vais hacia adelante, no salgan como realmente tendrían que salir. Más o menos se ven, pero es muy probable que no estén saliendo como tendrían que salir. ¿Ves? Aquí realmente la estela debería llegar como hasta aquí y en cambio acaban de empezar a salir. Cuando estéis trabajando con dinámica, siempre iros al frame 0 o al frame 1 y lo reproducís desde ahí. Así veis claramente cómo está respondiendo. Y nada, esto lo que hice es lo que os decía. Una vez que termine, bueno, voy a dejar esto como estaba. En vez de 10 era a 25. ¿Ves? Ahora mismo no salen igual, pero si lo hago desde 0 deberían verse ya a la par. Escoger esto y exportarlo con esa transparencia. Ah, bueno, el tema del material que os iba a enseñar es el toon shading este. Si yo cargo un material normal, estándar, como habréis visto, supongo, si alguna vez habéis cacharreado algún programa 3D alguna vez, en 3D Max, en Maya, en Cinema, lo que sea, este es como el Lambert este típico que tiene el degradado clásico de un material básico de 3D. El de cel shading, o toon, como lo llaman aquí, tiene esto que os decía, el tema de que te trate el color por franjas.
Si entramos aquí, por ejemplo, y le quitamos la franja más oscura y la más clara, no se vería para nada la incidencia de la luz. De hecho, daría igual la luz que tengo aquí arriba puesta, ¿vale? Esta que hay aquí encima, que es la que está haciendo lo que os decía, que se vea aquí abajo la sombra en el suelo y que se le vea esas 3 franjas al cohete, pues aquí lo vemos de un solo color. Al final eso también es un tema estético. Esto se podía haber resuelto así realmente. Como lo que teníamos en el story era de un color plano, pues aunque lo hubiésemos hecho en 3D para conseguir la perspectiva de los alerones, el tema de las partículas y demás, que todo eso es un valor añadido que nos aportaba el 3D, también decidí darle esos 3 colores por darle un poco más de profundidad. Pero vaya, lo podíamos haber sacado perfectamente así y habría funcionado guay también, creo yo, en el vídeo. Al final, pues quedó esto. Y bueno, hay varios planos de ese cohetillo que vamos colando por ahí, aquí de primera. Al final, si veis, aquí ya se empieza a ver como un zoom out de la cámara, que está hecho ya en After, y se ve como incluso el humo se ve afectado ya por esa cámara, está todo dentro de una televisión. Todo esto está tirado a la misma resolución, lógicamente, todas las tomas del cohete. Por aquí tengo alguna otra, creo. Todo esto está tirado a la misma resolución. Lo que pasa es que luego lo pones como capa 3D en After y eso te permite que cuando tú estés jugando con la cámara, ¿vale? Pues todo se mueva en ese entorno 3D. Realmente el 3D de After, para aquellos que no lo hayáis tocado nunca, es una especie de 3D falso. Lo que hace es que te crea como unas cards, una especie de planos que no tienen extrusión ninguna, no tienen volumen real, dentro de un espacio que sí es 3D. Entonces, si nos traemos cualquiera de estos elementos hacia adelante, cuando yo giro la cámara, sí que podemos ver como hay profundidad de una a otra, pero en realidad es todo plano. Si yo girase 90 grados, al final lo que hay realmente ahí es eso. Pues bueno, así es como conseguí integrar el render que me había traído desde Cinema, del cohetito, con un plano donde la cámara 3D se estaba moviendo. Y luego, bueno, pues claro, al final lo que da un poco de vida a las piezas es el animar cosas simultáneamente. A la vez que se está moviendo lo dentro de la televisión, el personajito mueve la boca, la chica esta... Bueno, esto que hay aquí es una precompo, que lo mismo, no sé si... Igual para algunos son cosas muy básicas y hay otros que nunca han abierto After, entonces, bueno, lo explico brevemente. Una precompo es como de las cosas más fundamentales y más importantes en After. Es lo que tiene este iconito de aquí. Estas son las capas, ¿vale? Y lo que tenga este iconito aquí es una precompo. Es como una especie de carpeta o de contenedor y dentro pues tienes muchas más cosas. Esta sería una precompo solamente de la chica, que de hecho está en la otra dirección. Si nos salimos a la precompo de fuera, seguramente en la escala tiene un valor negativo porque en el eje X lo hemos rotado para invertirlo. Y toda la animación que hace con la boca, con las piernas y demás, está hecho dentro de esta precomposición. Si le doy a la U, que es un atajo para ver todos los keyframes que tiene el personaje, pues vemos que se le ha estado haciendo escala de la boca para que hable y que mueva también la boca. Se ha ido editando el path de la cabeza para cuando lo va girando. Al final, esto es un path vectorial. Está traído directamente de Illustrator y esto lo podemos ampliar todo lo que queramos, que no se va a pixelar. Y lo podemos editar como queramos. Todos estos iconitos que veis aquí pues son keyframes que hemos ido colocando para que vaya cambiando esa posición. Y aquí pues vamos teniendo un histórico de las precompos. Al final, si por ejemplo nos metemos dentro de la precompo de... Bueno, no sé si aquí tenemos alguna más. Por ejemplo, esta de Universal Audio, que es un plugin que tengo yo para temas de audio y tal. Pero por ahondar en un nivel más de precompos para que veáis hasta qué punto de complejidad puede llegar, y esto tampoco es excesivamente complejo, pero aquí se nos van guardando las distintas precomposiciones que hemos abierto. Y estamos 4 niveles dentro ya. O sea, aquí estamos en una precompo de temas de audio, que a su vez, o sea, está dentro de una precompo que se llama Ana Salón, donde está esa precompo de audio. Si salimos un nivel hacia afuera está el salón, donde está en la precompo de Ana, más muchas otras, pues está la de Juan, creo que se llama el otro personaje, la de la tele, la de los elementos del salón. Y fuera del todo, nomenclatura que uso yo para que a la hora de exportar me saque esto directamente en el nombre es la relación de aspectos, bueno, las dimensiones que va a tener el vídeo y los frames por segundo, que es lo que le suelo poner como a la main comp, digamos, la compo principal. Y bueno, de este proyecto creo que no mucho más. Bueno, os puedo enseñar, si acaso, la pieza final. Dura un ratito, no la voy a poner entera, pero bueno, para que veáis, habéis visto un poco el breakdown de algunas de las partes del vídeo.
para que veáis cómo queda en conjunción pues, con la música, con las locuciones y demás. Al final habéis visto todo el proceso, desde que estaba el doc del guión sin más, hasta que se plasmó gráficamente, hasta que luego se ha ido animando, se le ha ido metiendo audio y todo eso. Ana, ¿no me escuchas? Estás en la luna. Acertaste, estaba en la luna. Han pasado 50 años y todavía parece increíble. Era muy arriesgado. El programa Apolo fue una hazaña tecnológica. Sí, pero el gobierno Hay un plano por aquí. Porque el hombre entonces Aquí cuando sube, creo que es aquí, cuando sube hacia arriba. Hay que acelerar al máximo. Este sí fue bastante interesante porque al final también una labor tuya como animador es el intentar enlazar las distintas mesas de trabajo que tienes en el Story. Nosotros en el Story pues teníamos por un lado esto, era un cohete aquí en el suelo con sus tiendecitas y tal, y poco más. Y luego otra mesa independiente Kennedy emocionante. era esto. Era varios astronautas ya en un planeta y un cohete ya puesto en el planeta y demás. Pues bueno, pensamos que ya que aquí teníamos un cielo con estrellas y que el cohete va hacia arriba, pues no había que ser un genio para darse cuenta que igual lo suyo era pues tirar hacia arriba. Kennedy apostó fuerte para que el hombre aterrizase en la Luna y en 1969 la humanidad vivió uno de los momentos más emocionantes. Se demostró que con el compromiso del sector público y un reto que potencia avances para la sociedad, la innovación es posible y más. Vale, pues nada, os voy a enseñar si queréis otro proyecto que tengo por aquí. Este es para Coca-Cola, son una serie de stories que sacan con relativa frecuencia. Usan siempre los mismos elementos pero cambiando el producto. Este es el primero que se hizo para la Coca-Cola como tal, pero bueno, como sabéis, Coca-Cola pues, es un grupo que tiene un montón de productos luego y quisieron pues con esta chapa y esta estética de botellitas y tal, ir cambiando el mensaje aquí y cambiando el color de la chapa. Entonces aquí, pues un poco lo mismo. Yo, en este caso, más que un Story en Illustrator, eran como varias pantallas sueltas en PSD, en Photoshop. Y lo que yo tenía era una foto de una chapa puesta totalmente de frente aquí. Pero hablando con el diseñador dijimos, oye, estaría guay que sea como una chapa en 3D, que como que alguien le ha hecho así, ¿no? Y sube, entra en cámara y vuelve, se ve un mensaje durante un rato y vuelve a caer. Entonces el proceso pues, fue un poco similar. Todo el tema de los textos, el fondo y demás está animado enteramente en After. Este efecto así como dibujado que se llama Trim Path, o en español creo que es recorte de trazado. Yo es que trabajo, bueno, lo estaréis viendo aquí, trabajo siempre con After en inglés, cosa que os recomiendo encarecidamente, por cierto. Aquí pasa un poco lo mismo. Todas estas botellitas que tenemos de fondo, puedes decir, vale, ¿cuántas botellas tiene? ¿50? No, o sea, hay como 1000, porque entras dentro de la precompo. En esta precompo de background, y aquí lo que hay montado son unas especies de hileras de botellines súper largos para que pudiésemos nosotros lentamente irlos paneando y que se vaya viendo cómo se van moviendo lateralmente. Y luego para conseguir ese efecto así como de ola, ¿no? Que empieza por abajo y termina por arriba, jugamos mucho siempre con el tema del offset, del offseteo. El offset es coger estas capas e irlas moviendo en unos pocos frames. Ahora mismo lo tengo en segundo, pero si lo puedo aquí con el control pulsado, si pincháis aquí, cambiáis de tiempo a frames. Si hago zoom aquí, pues bueno, podéis ver que hay un intervalo de 6 frames, me parece, 6, 12, sí, más o menos. De una capa a otra. Ah, no, perdón, es en 3. 3, 6, 9, exactamente 12, vale. Con ese offseteo, pues lo que consigues es eso, es una misma precompo, no necesitas hacerte todas estas botellas un montón de veces. Tienes una misma precompo con una hilera súper grande de botellines. De hecho, aquí está un poco lo que os comentaba antes de la de niveles que puedes alcanzar con precompos, ¿no? Ahora te metes dentro de esta lata de aquí, de Coca-Cola, y es donde ya tienes la lata ya suelta con sus keyframes, donde has ido animando el trim pad de la lata. Segundo, voy a cambiar esto. Has ido cambiando el trim pad de la lata, el efecto como de que se vaya rellenando. Todo eso, claro, imagínate, hacer eso por todas las latas que tienes aquí, que encima se van moviendo, que hay algunas que no están en pantalla, que van apareciendo, es una locura. Entonces, muchas veces cuando te llega un story, o incluso cuando el diseñador lo está elaborando, vuelvo a lo mismo, ese feedback de estar constantemente viéndolo y que no te llegue ya todo el trabajo hecho es muy importante porque te permite tener un poco esa
planificación de cómo debes encarar ciertos aspectos más técnicos de la pieza, porque quizás quien lo está haciendo de forma estática pues no se lo plantea y directamente te casca aquí en Illustrator, en Photoshop, 50 o 40 botellas las que hay aquí. Pero claro, tú eso sabes que luego teniendo que animarlo es un jaleo porque en After se monta en un montón de piezas, porque hay algunas que no se están viendo en pantalla que al estar paneando van a terminar apareciendo, ¿eh? Como esta botella de aquí, pues esto al principio de la pieza no se ve, pero luego sí. Pues bueno, eso al final también te da un poco la experiencia, pero está guay hablar eso con quien estés haciendo el proyecto para decirle, oye tío, pues estaría guay, por ejemplo, que me pases una mesa en Illustrator así. Esto ya a lo mejor te resuelve muchísimo luego tiempo a ti, porque teniendo tú ya esto, puedes hacerte luego esta hilera para animarla más fácilmente y luego ya te la traes aquí. O sea, en fin, o el tema de los personajes es muy importante también, pues que el cuello, los hombros, los antebrazos estén más o menos preparados para que, vale, sí, de forma estática a lo mejor funciona, pero a la hora de animarlo necesitas que tenga la parte de aquí redonda para que cuando tú lo gires no salga un pico por aquí del codo y todo eso, ¿no? Y la parte de las chapas os lo voy a enseñar también en Cinema porque eso lo tiré también por enseñaros un poco distintos flujos de trabajo dentro de un mismo software. Esto se tiró totalmente, lo del cohete, con el motor estándar de Cinema, porque bueno, al final era un efecto muy plano el del cohete y el material ese del shading, la verdad es que funciona guay. Pero yo normalmente, tanto para las piezas mías que tengo en Instagram como cuando tengo que hacer algo en el curro que sea un poco más realista, que no sea tan cartoon, tiro de Octane. Octane, para quien no lo conozca, pues bueno, es un motor de render por GPU, ¿vale? Tira de la gráfica, no tira de la CPU como los renders más convencionales, digamos, que ha habido hasta años atrás. Y eso da mucha potencia en muchos aspectos. En temas de refracciones, de desenfoques de cámara, hay cosas que la CPU siempre le ha costado mucho tirar y que la GPU, que al final es lo que se usa para los videojuegos, lo hace súper rápido. Aparte de que, bueno, te terminas acostumbrando a esta forma de trabajar en 3D a tiempo real y es una pasada. Luego cuando no lo tienes, o sea, yo me acuerdo cuando hice el máster hace unos años, lo normal era, sí, tenías el IPR de Maya y tal, pero tampoco se usaba tanto. Normalmente era, vale, te haces lo que sea, pero luego renderizas, ves cómo queda, cancelas, lo borras, haces un cambio, renderizas. La versatilidad que te da el tener esto a tiempo real, veis que se ve como ruidillo y que rápidamente, en cuanto que yo paro el tiempo, el motor de render como que limpia la imagen. Aquí hay varios tipos no me voy a meter, pero vamos, hay varios tipos de render. El de Direct Lighting es como más básico y sirve para cuando estás trabajando porque es súper rápido. Es que aquí el tiempo de render está en 0 segundos. Y justamente, Ignacio, perdón, me meto por medio porque todavía no es el momento de preguntas, pero justamente eso es una pregunta que nos han hecho, que con qué motor de render sueles trabajar. Entonces aprovecho para meterla aquí ahora que estás hablando de esto. Vale, perfecto. Pues sí, eso. Normalmente el motor de render que utilizo es Octane por lo que os estoy contando, porque llegó un punto en el que me di cuenta de que tenía que pegar el salto al GPU rendering y olvidarme un poco de la CPU, no por nada, sino por la forma de trabajo que yo tenía y el tipo de proyectos que me entraban. No es que sea necesariamente mejor, pero yo sí que es verdad que le vi más ventajas en términos de velocidad y tal. De hecho, cuando me compré un equipo, me pillé un equipo, ya lo hice pensando expresamente en enfocarlo al GPU y no al CPU, para exprimir al máximo eso, ¿no? Otro que recomiendo mucho es Redshift. De hecho, vamos, yo creo que pueden, seguramente en muchos aspectos, incluso superar a Octane. Es también GPU y bueno, funciona también genial. Pero bueno, si tuviese que buscar un símil entre Octane y una CPU, sería Arnold por la facilidad de uso que tiene. Al final le das aquí al engranaje y vale, sí, ves bastantes opciones, pero nada en comparación con lo que puede tener Redshift o V-Ray, que sería el equivalente, creo yo, a Redshift en CPU, perdón. Y Octane más como Arnold, pues tiene una serie de materiales ya hechos, de especulares, metálicos, cosas que digamos que te hacen la vida fácil. Está, como decía Juanjo en la charla anterior, es muy artist friendly porque está muy pensado para eso, para artistas, para crear y no liarte demasiado con aspectos excesivamente técnicos. Entonces, bueno, aquí pues me modelé la chapita esta que lleva, vamos a salirnos. Bueno, esto que tengo hecho aquí, os lo digo por si alguno usáis Cinema y Octane y estáis ahora mismo diciendo, ¿cómo está pudiendo mover la cámara sin que se le mueva el render? Esto es un truquito, ¿vale? Si te pones tabs aquí,
Porque esto, por ejemplo, Resi sí que lo tiene. Tiene un candado que no hace lo mismo que este, te permite bloquear la vista de la cámara y tú ya te sales de la cámara y orbitas. Eso no está y no está, y entonces si yo aquí me moviese, se me movería el render. No tengo ninguna forma de decirle, vale, quiero seguir viendo la misma vista y ahora orbitar. Entonces te sacas aquí un segundo tab con una vista independiente y ya te puedes mover. Hay una serie de parámetros que, claro, que tienes en cuenta a priori para que luego te casen con la pieza que vas a hacer en After. Lógicamente, dimensiones, pues estáis viendo que como era un Stories, ya directamente en las dimensiones del documento lo tengo a 1127 por 2008, que son como las medidas que últimamente trabajamos más, que parece que están mejor optimizadas para Stories. Muchas veces también lo hacemos en 1080 por 1920, que sería como el 1090 por 1080 toda la vida, pero dado la vuelta, ¿no? Gira a 90 grados. Y claro, eso es importantísimo, tanto eso como el tema de frames por segundo, tener bien comprobado que el frame rate aquí lo tienes en 25 FPS o en lo que sea, pero que te vaya a casar con lo que tengas luego aquí. Porque si no vas a ver luego desfases conforme vas avanzando y dices, pero ¿por qué? Aquí cuando llego al frame tal está justamente a la chapa de frente y luego cuando me vengo aquí ya se está cayendo. Por un fallo de frame rate seguramente, o por qué aquí la veo bien, pero luego aquí se me corta por debajo o por arriba, seguramente por tema de dimensiones. Entonces, eso sí es bastante importante. Al final hay una serie de parámetros que tienen que estar a la par porque al final todo va a formar parte de una pieza. Y a ver qué más puedo enseñar por aquí. Vale, este proyecto está guay también, fue para 1906, para la cerveza de Estrella Galicia. Os voy a poner primero la pieza tal cual y ahora os enseño rápidamente cómo está hecha por dentro. Bueno, pues... Vale, esta pieza quería enseñarla al revés para cambiar un poco el chip y que no andéis siempre viendo cómo se ha hecho y luego cómo ha quedado, ¿no? Sino que primero veáis la pieza y preguntéis, vale, pero ¿de qué partes? Pues partes de... No sé si lo tengo abierto ya quizás en Illustrator. Sí. Este es el story que me pasaron en este caso. Está bastante guay porque se curraron como una especie de botellas con el efecto este 3D que te da Illustrator, que yo la verdad es que no lo uso en la vida, pero es una especie como de látex. Que bueno, para cosas así, pues la verdad es que está bastante guay. En realidad, todo lo que sea asemejarse a la pieza final en la fase de story, pues te ayuda. Pero la verdad, bueno, en este caso, a lo mejor con un botellín vectorial totalmente plano habría servido. Pero bueno, se agradece esa ayuda por parte del diseñador de que se curre este efecto 3D porque, por lo que os digo, te ayuda a entender cuál es la idea de la pieza. Y así cuando te la explica, pues te dice, tío, yo he pensado que en el centro vayan saliendo estos textos y lentamente la cámara vaya haciendo como un zoom in entre las botellas. Los textos van cambiando de uno a otro y al final cuando sale el logo, que se te plante el botellín en 3D aquí en medio y no sé qué. Y ya te salen los logos finales de Gold Award y tal. No siempre, como pasó con el cohete del comienzo que veíamos, queda todo clavado tal cual está en el story. A lo largo de ese proceso pues vas haciendo cambios, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, una cosa que vi es que igual funcionaba mejor. Vale, es que este es un poquillo más pesado y le cuesta un poco más. Porque tiene todo el tema de las gotitas y eso. Algo que creí que podía funcionar guay es que en vez de que el botellín saliese de frente al final de la pieza en cámara, que fuese de izquierda a derecha y que sirviese como de barrido para el texto. Un poco también como hemos visto antes con la chapa, que no sé si os habéis fijado que la chapa subía y tapaba un texto que luego cuando la chapa bajaba el texto ya no estaba. Todo lo que sea, yo creo, integrar lo máximo posible lo que estés haciendo en un entorno con el otro para que al final la pieza en general funcione, pues siempre va a ayudar. Aquí, bueno, no quiero entrar un poco en mucho tecnicismo, pero vamos, está hecho con un clonador. Hay un solo botellín, lo que pasa es que hay un
un parámetro, digamos, que lo que hace es que te permite, un modificador que lo que hace es que te permite multiplicar estas chapas y estos botellines por un montón. Y luego meterle un random en posición y en rotación para que estén aleatoriamente moviéndose. De hecho, son parámetros, si no me equivoco, animados. Esto que veis aquí en rojo es que están animados. Pues desde el frame 0 hasta el final le fui cambiando los valores de posición y de rotación a todos los botellines muy lentamente para que tuviesen ese efecto de como que van flotando en el espacio. Luego ya obviamente este de aquí en medio, que era como el botellín principal, ese sí me curré la animación a mano. Vamos, tampoco es que la animación sea súper compleja, va de un lado a otro y se va girando, pero sí era muy importante que justamente en el centro de la pieza estuviese mirando de frente para que se vea bien la etiqueta. Al final, pues lo que estás vendiendo es esa marca, ¿no? Y lógicamente tiene que tener presencia. Y voy a ver si lo tengo por aquí en After para que veáis el motion. Vale, bueno, aquí habéis visto más o menos cómo había quedado. Pues metemos motion blur para que con el desenfoque pues quede un poquillo más realista. Nacho, y perdona, también... ¿Sí? Nos preguntan en inglés ¿Sí? ¿qué parámetro está utilizando para replicar la botella? Sí, el que comentaba antes, el cloner, ¿vale? Cloner, lo tenéis, ¿no? Cloner, sí. Vale, Lo tenéis dentro del MoGraph, es este aquí, Cloner. Vale, perfecto. Sí. Ok. ¿Vale? Gracias, Nacho. Como tampoco queda mucho tiempo, no voy a hacer un ejemplo práctico, pero vamos, no, claro, era si por lo eso. queréis Como lo probar, estaba es súper usando y lo han simple. preguntado, me he metido aquí. Gracias, vale. Gracias. Te puedes crear un cubo, una primitiva, lo que quieras, y tienes que meter esa primitiva dentro del cloner, ¿vale? Y ya se te multiplica por un montón. No, por un montón, por el número que tú le pongas, lógicamente. Pues nada, lo que decía, que al final... Aquí al final, aunque me importé la secuencia con transparencia, como hicimos con el codec y demás, trabajé sobre la propia secuencia con una máscara de After. Esto que veis aquí con el tonillo este como tierra, así marrón claro, es una máscara en After que te permite pues, enmascarar elementos y lo utilicé para hacer este efecto con los textos. Porque no habría tenido ninguna otra forma de, si yo hubiese quitado las capas de los textos a corte en este momento, me desaparecen de todos sitios. Y aquí hay un momento en el que por un lado no se está viendo, pero por el otro sí. Entonces tuve que hacer una máscara. Eso con el render tal cual no lo habría podido conseguir. Eso también es un poco de trabajo de post por luego que haces en After. Y luego, lógicamente, también cuadrarlo con la música, claro. Todo esto pierde mucha efectividad si, vale, visualmente está muy guay, pero... voy a dejarle que esta barrita verde aquí tiene como que en buffer. Todos esos cambios que hay así como a corte son muy importantes. Por eso es lo que decía al principio de que al final es una conjunción de todo. Si tienes locuciones, pues vas a tener que guiarte en la animación por esas locuciones, pero si lo que tienes es una música y es una pieza más visual y más directa, te tienes que guiar por la música. Y esos golpes de bombo, caja... Está guay también tener ciertas nociones de ese tema, en temas de, no sé si tanto de producción musical, pero bueno, entender un poco cómo funcionan, el tema de los 4 compases también, normalmente en la electrónica y en muchos géneros, para hacer cambios a lo mejor de color, pues ya que vas a hacer un cambio total de un fondo de color de aquí a aquí, pues a lo mejor intentar cuadrarlo con un cambio de compás donde la canción suene un crash de la batería o algo que te indique como que hay un golpe más fuerte, un cambio más fuerte. Todo eso al final, todo lo que sea, asemejar esas sensaciones visuales y auditivas y que todo junto funcione mejor, pues. Y bueno, ya por último tengo por aquí una pieza muy cortita, muy sencilla, de un tema de branding, de una marca que yo creo que es bastante guay, de Nomads, para un tema de libros. Y bueno, en este caso la verdad es que funcionamos de una forma un poco distinta. Aquí tuve más libertad desde el punto de vista de la animación. Digamos que el story no estaba tan mascado. Al final lo que tenía era el logo en un par de versiones, una trama que me pasaron en plan de por si se te ocurre qué hacer con ella. Y luego aquí como algunas indicaciones de, pues podían salir las barras y que se vayan moviendo, que luego salga el texto pero que las barras se sigan moviendo y que al final el logo se quede así. Bueno, yo teniendo esto, lo primero, lo que os decía, me busco una música para tener más o menos claro el tono que quiero para la pieza y el ritmo que le quería dar y monté esto.
Pero si fijáis aquí lo que os decía, no solamente cuadrar todos los cortes con la música, que lógicamente sí ayuda a que visualmente te impacte más, sino que justamente cuando la canción termina de romper es cuando muestras ya la identidad final, ¿no? Es como la traca final de, vale, si te he estado haciendo un poco un teaser de formas abstractas que no se sabe muy bien de qué va la cosa, pero casa el momento de la canción con el momento en el que ya sacas el logo final y muestras la marca que al final es lo que le estás vendiendo. Esto fue una pieza que decidimos venderse al cliente directamente con este vídeo. Normalmente pues le puedes hacer una PPT o un PDF o no sé, en este caso decidimos presentarle la marca de forma ya animada, porque creímos que ganaba fuerza y que le iba a entrar más por los ojos al cliente. Son muchas cosas. También el dejar un blanco justamente antes, crea como ese espacio. Al final todo esto es narrativa visual. Hay muchas cosas que van más allá de lo meramente técnico y que tienen que ver más con un tema, no sé si, bueno, conceptual o desde el punto de vista de diseño. Y es que haya cosas que visualmente apoyen a la pieza y ayuden a que en conjunto funcione mejor. Al final es que todo yo creo que se reduce a eso. Son pequeños detalles, el que esto cambie a ritmo, el que de pronto hay un blanco antes de que salga el logo final, el que el logo final se vaya escalando lentamente hacia atrás, como que, no sé, como te dé un efecto más impactante de que, boom, te acabo de soltar el logo, ¿no? Y bueno, ese os lo enseño rápidamente, que ya queda poquito tiempo. En After. Sí, justo lo que te iba a decir, Ignacio, que en breve vamos a hacerte unas preguntillas, ¿vale? Para contestar Vale, sí, las ya que está. podamos, pero bueno, enseña si quieres esta última pieza, si es cortita, y te digo lo que nos preguntan los oyentes. Vale. Vamos, no tiene mayor misterio, porque muchas de las cosas que hay van a corte, como todos estos cambios que veíamos aquí, al final, todo esto simplemente son capas que van, las veis aquí abajo, que van como cambiando a corte. Pero sí que quería enseñar aquí al comienzo, porque este efecto se podría asemejar un poco a lo que preguntaban antes del tema del cloner en Cinema. Esto sería como el equivalente al cloner en After. Al final yo lo que tengo es un solo rectángulo, pero con eso se pueden conseguir efectos súper chulos, rollo caleidoscópicos y cosas así, porque lo que estás haciendo es, si abro esto, con el repeater, que lo llaman aquí en After, elegir el número de copias que quiero, si quiero que roten, que vayan cambiando en opacidad. Podría hacer que el final de la opacidad sea menor y consigo como un degradado. Cada vez que cuanto más se copian, menos opacidad tiene. En fin, una herramienta que os recomiendo bichear porque la verdad es que tiene bastante miga. Perfecto, Ignacio. Vale, te comento. Nos pregunta Irene Sánchez. Para quienes están empezando en el mundo de la animación, ¿qué recomiendas? ¿3D Max o Cinema? ¿Cuál crees que es más intuitivo, fácil, que te permite hacer más cosas? Hombre, por intuitivo y fácil, te diría que Cinema. Tiene fama de... Yo además que he ido bicheándolos todos. Empecé con 3D Max, luego con el Master Maya y al final me terminé pasando a Cinema. Terminé optando por Cinema porque en el mundo del motion graphics es el que era el estándar realmente. Al final yo creo que el estándar que se usa en los VFX en Maya, quizás en el mundo de la animación, de pelis de animación y tal, sea 3D Max y Maya también. Y Cinema en motion graphics claramente. Entonces, todo el tema que quieras buscar de tutoriales, cursos y demás, van a ir seguramente muy enfocados a siempre Cinema. Claro, aquí sobre todo la pregunta no es cuál es mejor o peor, es sobre todo qué uso, o sea, a dónde quieres llegar tú. Entonces, hay un software que se te va a ajustar más a otro. Desde luego, claro, como no es que dices haya tú, uno... Cinema ahora mismo es dentro del motion graphic es el estándar, vamos. Claro. Pero bueno, si tuvieses que elegir uno porque tampoco tengas muy clara la rama a la que te quieres dedicar, es que todo tiene sus pros y sus contras. Te iba a decir Cinema porque es verdad que es más intuitivo, pero también es verdad que igual es el menos extendido en la industria. Entonces... Bueno, un mensaje para los oyentes, los que no os hayan metido en temas de 3D, deciros también que independientemente del software que utilicéis, cualquier programa que aprendáis, esas bases luego sirven para manejar otros programas. Lógicamente, los menús, la interfaz, cada programa lo tiene de forma propia, pero bueno, conocimientos básicos de 3D, que tú empieces con un programa no quiere decir que acabes trabajando con ese, o sea, ya claro, ese conocimiento sirve para otros. Vale, te paso rápidamente porque, a ver... Vamos a comernos 5 minutitos más, si no te importa, Ignacio, que te robe ese tiempo. Sí, claro.
Dice Ana, a la hora de trabajar en Motion Graphic 2D, ¿qué requerimientos mínimos recomiendas en el ordenador? Y lo mismo con respecto a animación 3D. Pues en temas de 2D, yo te diría que sobre todo RAM, por un lado, porque After come RAM que da gusto. Y luego quizás también CPU. A la hora de tener que calcular esta preview que tienes aquí abajo, todo esto que se ve en verde es parte que ya está calculada, pero todo lo que ves en gris tiene que calcularlo. Y al final la velocidad de la CPU es bastante importante. La velocidad, no los núcleos. Eso también es algo que conviene investigar porque hay procesadores muy buenos con muchos núcleos que para After no son los óptimos porque After no soporta el multiprocesado. Así que es mejor menos núcleos, pero más rápido. Y para temas de 3D, es que es un poco lo que decía antes. Lo primero que creo que tendrías que decidir es si te vas a querer decantar por el GPU rendering, cosa que yo a día de hoy y para Motion Graphics recomiendo, o por el CPU rendering. Y en base a eso, hacer más o menos inversión en función del uso que le vayas a dar. Genial. Dicen por aquí que cómo abren el editor de materiales sin tener que mantener clic izquierdo apretado. Esta pregunta. Muy concreto, ¿eh? Sí, no sé, o sea, simplemente es bastante de aula casi esto. Sí. Simplemente haciéndole doble clic en cualquiera de los materiales te abre el Material Editor. Bueno, yo lo único que pasa es que como no estoy usando el monitor principal, sino que estoy usando el secundario, me lo abre en la pantalla de al lado y lo que hago es que me lo arrastro, pero vaya, con doble clic te lo abre. Vale. Dicen por aquí, Braulio, ¿cómo importa el formato Illustrator para luego poder manipular los puntos? Entiendo que serán los puntos de ancla y así animar vectorial. Esa pregunta la verdad es que es bastante buena porque en eso no me he metido, pero es el kit de la cuestión realmente. De forma nativa, eso a mí me parece una carencia brutal que tiene Adobe. Si yo me quisiese llevar esto a After y quisiese animar, por ejemplo, cada letra por separado, tendrías que crearte layers aquí, ¿vale? Y que en cada layer estuviese una letra. Pues la S tendría que, bueno, no lo voy a hacer, pero por encima, la S tendría que estar en una capa, la D en otra y así. Y ese Illustrator lo guardas, lo llamas nomads, capas, y te lo arrastras tal cual a After. Te lo arrastras aquí a la izquierda, que es donde van las composiciones y eso, te arrastras el Illustrator aquí y se te importa. Te lo importas como composición, no como footage, como composición, y se te importará con las capas por separado. De todas formas, hay un plugin mágico que me veo obligado a deciros porque ha cambiado pues mira, totalmente. Justo vas a responder a Jonathan Durán, que justo está preguntando que qué plugins tiene fundamentales o recomiendo para trabajar con After. Vale, con After ha dicho. Voy a decir dos porque, como le decía a Jesús un día, soy el niño plugin y tengo 1 millón. O sea, me he puesto... O sea, esto es, mira, Motion 2 plugin, Randomatic, Universal, Overlord, Backup, todo menos Character y Paragraph que son plugins. Hombre, si sabes manejar todo eso ya, pilotar un 347 es fácil para ti. Puedes pilotar cualquier avión comercial. Pero si tuviese que elegir dos, yo creo, en plan top, sería el Motion 2, porque este lo usamos constantemente para temas de curvas de animación y eso es muy útil. Y el que iba a decir, que va relacionado con la pregunta anterior, es el Overlord. El Overlord, lo que parece mentira es que no lo tenga Adobe ya, porque Overlord lo que te permite es, si veis está aquí también en Illustrator, y es una especie de bridge entre un programa y otro. Entonces, si yo selecciono la S y le doy a esta flechita aquí arriba, automáticamente me la trae, y además ya como capa de forma. Ni siquiera me lo trae como capa de Illustrator. Si fuese una capa de Illustrator, con el sistema que os he dicho antes, importándolo, tienes que darle botón derecho y por aquí te sale, creo que era algo así como Reveal y pasarlo a capa de forma. Y entonces ya se te transforma en esto, donde le puedes editar los puntos. Pero Overlord te lo hace automáticamente. Lo seleccionas en Illustrator, le das a la flechita y te lo importa. Además te cuadra el sitio en el que está en la mesa de trabajo y todo. Voy a filtrar una pregunta que me parece muy interesante. Vale. Pregunta Almudena, ¿qué cualidades tiene que tener un buen motion grapher? Pues... Así muy breve. Pues así muy breve, yo creo que tener nociones de diseño, y bastantes además, porque es verdad que aunque nosotros en este caso estemos con After todo el día y que todo el proceso que os contaba de Story se haga por otro lado, es muy importante tener esa base y ese conocimiento y ese ojo visual de haber visto muchas piezas, no solo animadas, sino de lo que sea, temas de branding, editorial, estar todo el día metido en Pinterest, en Behance, en Dribbble, en un montón de redes de estas donde vayas viendo cosas.
y más allá de ello, luego ya lo que te quieras especializar, pero es una rama, yo creo, muy, muy, muy relacionada con el diseño como tal. Luego, si quieres, pues tienes un montón de teoría más enfocada única y exclusivamente en la animación, pero tener ese ojo en que cuesta tanto conseguir de saber cuándo algo funciona y cuándo no, te va a servir tanto para diseño como para motion. Bien, pues voy a proceder a la última porque no tenemos tiempo. Lo que os dije al principio, sois muchos asistentes, pero no os preocupéis que hemos tomado nota de todas vuestras preguntas. La última, están haciendo muchas preguntas referente a la música y dicen que qué fuente utilizas qué fuentes para buscar música tienes. Vale, pues... O no sabemos también, igual el cliente es quien te da la música y tú haces la animación a partir de eso. En algunos casos sí que es verdad que en algunos casos el cliente tiene su propia música corporativa y tampoco hay mucho margen para tú inventártelo, ¿vale? Pero bueno, yo recomendaría en Envato, además va por suscripción, ni siquiera va por descarga, sino que tú pagas una suscripción, creo que es mensual, y tienes una serie tienes descargas ilimitadas. En Envato Elements. Luego tenéis también Premium Beat, que es del grupo de Shutterstock, que muchos los conoceréis, que es un banco de imágenes, y tienen un apartado solo para música, y SFX, que también son interesantes, los efectos de sonido. Una cosa que ayuda muchísimo en las piezas animadas es el diseño de audio, el diseño de sonido, el meter los wash, los beeps, todos estos soniditos y tal que ayudan a que la animación se entienda mejor. Los hay también en esos bancos. Por eso Premium Beat, Envato, Artlist también está bastante bien en temas de música. Es como un poco más independiente, no son las típicas músicas de guitarrita, de motion y tal, sino que tiene cosas de electrónica y minimal y cosas así bastante chulas y que intentamos meter en las piezas. Perfecto, Ignacio. Pues lo dicho, chicos, todos aquellos que no hemos podido responder, hemos tomado nota. Cualquier pregunta que nos queréis hacer lo tenéis en nuestro correo info@voxelschool.com, ya sea una pregunta que queráis que os hubiese gustado hacerle a Ignacio o alguna pregunta de tipo académica, lo que sea. Bueno, darte las gracias, Ignacio. La verdad es que ha molado muchísimo. La verdad que los motion graphics es que tienen mucha, con esto del ritmo de la música y tal, mola. A mí personalmente me gusta mucho. Bueno, desearos a todos que estéis bien en estos momentos que estamos aquí recluidos, que estéis todos bien de salud. Entiendo que tú estás bien, ¿no, Ignacio? Yo bien, estoy aquí confinado como todo el mundo y aguantando el plástico y ya está, ¿no? Y sin problema, perfecto. Pues... Me pongo el casco de aquí de Stormtrooper cuando tengo que salir hacia la compra. Ah, ¿verdad? Sí, lo hemos visto, sí. Claro que sí. Pues nada, esperamos en breve poder hacerla ya presencial en la Masterclass, que es el formato que normalmente hacemos. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos y todas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestras respuestas de las Masterclasses del 28 de marzo, de este pasado sábado. Bueno, estamos de nuevo con Ignacio Sagrario, que es la persona que nos dio la conferencia sobre workflow en proyectos de motion graphic para publicidad. En este caso, lo que os comentamos, erais muchos asistentes, entonces no pudimos dar respuesta a todas las preguntas que hicisteis, así que como prometimos, aquí estamos con Ignacio para responderos a todos. Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas gracias tardes. De nuevo por atendernos. Nada, hombre, a vosotros. Perfecto, pues sin más dilaciones, empezamos. Nos pregunta Ana, a la hora de trabajar en Motion Graphic 2D, ¿qué requerimientos mínimos recomiendas en el ordenador? Y lo mismo respecto a animación 3D. Gracias. De hecho, esta fue una pregunta que ya se respondió, creo. Sí, bueno, lo que pasa es que en aquel caso no sé si preguntaban específicamente por el tema de la GPU o de la CPU. O por requerimientos, más que requerimientos, por una configuración recomendada para los Claro, yo creo que más bien son el hardware mínimo, ¿no? Mínimo necesario, claro. Exactamente, para mover este tipo de programas, sobre todo los de 3D, que son los que más requieren. Claro. Hombre, entiendo que si estás empezando tampoco vas a hacer proyectos ultra complejos y, hombre, al no estar tampoco todavía viviendo de ello no vas a hacer una inversión descomunal. Además, yo creo que hoy en día muchos de los programas están suficientemente bien optimizados como para que tampoco haga falta un equipo bestial. Es verdad que After tira sobre todo de RAM y puede, hombre, mínimo yo te diría 16 gigas o una cosa así. Uh-huh. Y
Y luego en temas de 3D, pues un poco lo que comentábamos en la charla, si vas a enfocar más tu trabajo al GPU rendering, pues invertir un poquito más en una gráfica y a lo mejor pillar una 1080 o algo así. Siempre Nvidia, o yo recomiendo Nvidia porque están bastante mejor optimizadas a día de hoy que las AMD en temas de renderizado. Y si vas a tirar por CPU, obviamente, pues invertir un poco más en eso, a lo mejor un i7 o algo así. Un i7, 16 GB de RAM y una grafiquita decente, ¿no? Una Nvidia, una Claro. 1060, 1070, ¿no? 1060, 1070 puede valer perfectamente, sí. Sí, además que son cosas que en un ordenador de sobremesa no son excesivamente caros. Ya en portátiles sí que se sube un poquito más de precio, pero bueno. Claro, sí. Bueno, eso por descontado. Siempre O sea, es así, claro. Siempre que esté la opción de hacerlo por piezas, lo recomiendo porque siempre la relación calidad-precio te va a salir más a cuenta que pillarte un ordenador preconfigurado. Perfecto. Vale, pues vamos con Albert Puig. Hola, ¿con qué equipo trabajas, Howard? ¿Con qué granja de render renderizas tus proyectos en Octane? Mi equipo me lo hice por piezas precisamente y tengo un i9, 64 GB de RAM y dos 2080 Ti, o sea, un bicho bastante gordo. Wow. Es que lo tengo hace relativamente poco, ¿no? Ahora justamente hace un año creo, fue en marzo. Y vino a raíz justamente de eso, de que al final con los años, pues el anterior que me hice me duró casi, fueron 8 o 9 años. Y lo amorticé más que de sobra, entonces claro, al final ya también pues, va requiriendo con los proyectos que vas haciendo cada vez más potencia. No sería aplicable, creo yo, un equipo así a alguien que de primera está empezando y que igual tampoco le va a sacar todo el partido o lo va a amortizar tan rápidamente. Claro, aquí dice, la pregunta también dice que con qué granja de render trabajas. Entiendo yo que si tienes dos 80 Ti, si te he entendido bien, creo que la granja de render la tienes la tengo yo. La tienes metida en tu casa, ¿no? Sí. Sí, además, lo bueno que tienen tanto Cinema como Octane es que permiten sistemas de nodos. Entonces, tú puedes utilizar un ordenador como el ordenador principal y luego usar ordenadores secundarios. En el trabajo lo hago como una mini granja en local en la que te aprovechas de 2 o 3 ordenadores para hacer tu propia granja. Aún así, bueno, alguna vez para algún proyecto suelto que se nos ha ido un poco en tiempos de render, sí que he tirado de Drop and Render. Esta está bastante bien, no está mal de precio y es muy intuitiva, de las que hay me parece como las más amigables así visualmente, tiene una interfaz bastante limpita y luego tiene una cosa interesante y es que tiene un plugin in-app, o sea, no es que sea un programa aparte o que lo hagas a través de web, sino que han desarrollado un plugin que funciona desde el propio Cinema, con lo cual una vez que tienes contratado tu plan y tienes metidas las credenciales y demás, lo lanzas directamente desde Cinema. Bueno, da un poco más la sensación, es como Octane, de que está implementado dentro del mismo programa. Luego, bueno, otra es esta, la de Anima Render, que es más famosa igual, pero bueno, aquí lo bueno es que tienes también como un listado de compatibilidades, para que tampoco, por ejemplo, pues si sabes que estás usando Cinema y tiras con Octane, aquí te ponen un listado de, vale, pues Cinema con Arnold o con Corona, con V-Ray o con Octane, dependiendo de la versión que tengas de Cinema, pues funciona o no. Qué interesante. Mola. Vale, hay una pregunta, Ignacio, que han hecho muchos y como se ha repetido mucho, te la voy a volver a hacer, aunque también os digo, chicos, los que estáis viendo este vídeo, tenéis el vídeo también subido completo, ¿vale? Con toda la masterclass. Pregunta Marvin Reyes Graphics, en cuanto al tema de la música, ¿cómo lo haces? ¿Consigues un banco de fondos musicales o haces la composición de la misma? O sea, con respecto a la música, ¿no? ¿Cómo se hace motion graphic? Claro, normalmente lo pillamos el 99,99% de los casos de bancos. Y no digo 100% porque sí que recuerdo un caso en el que sí que hubo un cliente, una empresa de seguros, que le pasamos de referencia a la canción de Aleluya de Cohen y se emperraron con que tenía que ser esa y era como, no, pero te lo hemos pasado en plan de referencia. Y ninguna de las canciones que le pasamos de libre uso, o bueno, no de libre uso, sino de banco de audio, le valían. Quería ya Aleluya sí o sí. Y entonces tuvimos que contratar a un músico que como que rehizo la música para que perdiese los derechos, pero en fin, una historia. No es lo normal que un cliente te pida que le compongas la canción. Entonces, bueno, pues solemos tirar de bancos como... este sería yo creo el más gordo. Los 3 que voy a decir los comentamos en la masterclass. Está el de Premium Beat, que es del grupo de Shutterstock, que es un grupo muy, muy grande
de bancos de imágenes y de vídeo. Y bueno, pues puedes filtrar por género, por el mood, es como lo que quieres que te transmita, ¿no? Que sea una canción alegre o inspiradora o de terror o lo que sea. Esto también está muy bien. Bueno, no es ArtGrid, es Artlist. Un segundo. Porque ArtGrid es una que han sacado, esta, de vídeo, pero esta es la principal que sacaron, es artlist.io. Esta tiene como música un poco más indie, ¿no? Esta está más enfocada como a rollos más, normalmente, vamos, a música más típicamente comercial de vídeos de motion, y aquí realmente hay músicos que de hecho la mayoría de ellos, si los buscas en Spotify, están. Lo que pasa es que hay ciertos discos, ciertas canciones pues que sacan para que se puedan comprar. Y luego está en Envato, que también es un grupo grandísimo. Si entras en Envato como tal, tiene como un montón de ramas. Está Envato Elements, que va por suscripción mensual y bueno, tiene de todo. O sea, aquí realmente tienes plantillas de vídeo para meter en After, tipografía, fotos, de todo. Y en música, pues lo mismo. Si pones aquí jazz, te deja filtrar por el tema de los BPM, que como comentamos es interesante, por si tienes que rehacer ajustes en el vídeo, en fin. Estos son como los tres que más usamos. Claro, porque aquí en Motion Graphic, lo que habíamos hablado, ¿no? El ritmo de la animación se supone que lo marcaría también el sonido, ¿no? O sea, el audio es un elemento muy, muy importante, ¿no? Es muy importante, claro, es que no te voy a decir que lo sea todo, pero sí es gran parte. Es un poco lo que comentaba, si es un vídeo que va locutado o tiene personajes que hablan y tal, obviamente ahí el ritmo te lo va a dar la propia narrativa. Pero si es un vídeo meramente visual en el que salen palabras así rápidamente o solamente gráficos y tal, tienes que adecuar el ritmo de todos esos grafismos a la música, claro. Vale, nos pregunta María Camila, ¿cómo ha renderizado el fondo de la animación del cohete? ¿En modo canal alfa? Sí, claro, eso fue con Alpha. Lo que hice fue, para tener un poco como referencia, meterme aquí de fondo en un background de estos de cinema, un frame suelto de los que me venían en el storyboard del cohete, pues para saber dónde iba a caer el texto, dónde iban a ir las tiendas de abajo. Este cohete, como al final no iba a ir, pues bueno, tampoco me valía de mucho, pero por tener un poco una referencia de la composición. Pero esto realmente en el render no va a salir. Al final en el render... todo lo que no sea el cohete y el suelo ahora mismo sería canal alfa, es transparente. Eso sí, directamente desde las opciones aquí en estándar, pues le marcas que tenga el canal alfa y ya está. Luego le dices que el background no te lo saca en render y ya está. ¿Y en qué formato lo guarda? ¿Que es una secuencia de TGA, de PNG? En este caso creo que eran PNG por temas de peso y también de optimización, porque como lo que comentaba con el tema de los timings y tal, como solemos ir siempre que todo es para ayer. Ya. También aparte porque las secuencias de XR, por ejemplo, en After, yo normalmente la post la trabajo en After, no con Nuke ni así, sino normalmente en After. Le cuesta muchísimo tirarla, va mucho más lento. Y justo en 2020 lo cambiaron. Pero cuando hice este proyecto, las secuencias de XR seguían yendo bastante lentas. Así que tiré por secuencia de PNG. Claro, el XR, para que no lo conozcas, es un formato de imagen de muchísima calidad y evidentemente procesarlo y generarlo es mucho más lento que otros formatos. No necesariamente merece la pena porque XR al final te va a guardar una serie de pases dentro y tal, de iluminaciones, de reflexiones, que en este caso al final no había nada, era solo el beauty, el render como tal, no había nada tampoco. Siendo algo cartoon. Claro. Nos pregunta Gabriel, ¿cuánto tiempo deberían durar las piezas para que no se hagan ni muy cortas ni demasiado pesadas? Pues eso, hombre, por decir así una medida estándar para que más o menos tengas en la cabeza lo que podría ser, pues te diría igual entre 1 y 2 minutos. La media suele ser minuto y medio, minuto o 10. Intentar no superar los 2 minutos, pero claro, depende muchísimo del tipo de pieza, de lo que quieras contar, el público. Ha habido veces que hemos hecho piezas, hace poco hicimos una de 6 minutos y pico, pero claro, estaba dedicado a un público científico, era un vídeo de carácter divulgativo sobre temas embrionarios y eso, entonces claro, era muy importante mostrar todo el proceso, no era tanto como una pieza como las que vimos de 1906 o algo así que tenga que ser tan visual de que ves el botellín, sino que pues depende al final del público y del tipo de pieza que sea, pero normalmente pues, 1 minuto y medio, 2 minutos.
Claro, aquí también dependerá el que se haga pesado, ¿no? Lo que te está preguntando este chico, dependerá también del ritmo de la animación, la música, o sea, todo lo atractivo que sea la pieza, supongo también, ¿no? Porque al final es una sensación que... Sí, al final, y es una conjunción de todo, porque también a veces pasa que tienes el guión por un lado, el story por otro, y quizás tienes demasiado poco contenido visual para todo el texto que hay, con lo cual te quedas con todo en pantalla vacío, porque, pues claro, la locución a lo mejor sigue hablando, pero tú no puedes pintar la siguiente pantalla hasta que la locución diga tal, y te quedas como 5 segundos con el vídeo parado. Ahí, pues, lo que comentaba el otro día un poco, tienes que irte a hablar con el diseñador y decirle, tío, aquí se me quedan 5 segundos parados, ¿tú qué meterías? ¿Qué elemento podríamos...? Para que tenga ese dinamismo y no se te haga Claro. pesado, claro. Vale, Pati López, ¿cómo podría ser el workflow o unión que hace Ignacio del BPM con el tiempo de After? La unión de los BPMs con el tiempo de After. A ver, yo normalmente lo primero que hago es buscar la música sabiendo más o menos, habiendo visto la gráfica o la estética del story, si lo hay, si no tengo que buscar la música a priori, para saber un poco el tono de la pieza. Y al final, en base a eso, voy adaptando todas las animaciones con ese ritmo. Lo que sí hago muchas veces es que a lo mejor si la pieza dura 4 minutos o 3 minutos, yo la meto entera en After y voy trabajando, y como me hago la animática que comentábamos para saber un poco qué duración va a tener la pieza, yo una vez que tengo esa animática, a lo mejor cuando me he importado mis 23 meses de trabajo, por ejemplo, desde Illustrator, me he arrastrado esos JPG y me hago mi esquema de lo que me va a durar el vídeo, pues digo, vale, el vídeo me va a durar 1:37. Pues me voy a Audition o a Ableton o a FL o algún programa de edición de audio, cojo la música y la edito para intentar que el final case justamente ahí, metiéndole algún corte a la onda, o le puedes hacer directamente un fade out, si no, que la música vaya bajando. Y así más o menos cuadrar la duración de la pieza con la duración del vídeo. Y luego ya es cuestión de irlo animando todo a ritmo, de oído, para que esos BPM, ese bombo y esa caja vayan cayendo, las animaciones vayan cayendo con esos BPM. Nos pregunta Daniel Martín, ¿qué tal es la compatibilidad de Blender? Si controlas un software como Blender o Maya, ¿merece la pena aprender uno nuevo como Cinema 4D? La compatibilidad con Blender, supongo que como cualquier programa de 3D, al final tú puedes exportar desde ahí las secuencias e importártelas en After y ya está. Lo que pasa es que es verdad que Cinema concretamente tiene muy buena compatibilidad con After, porque desarrollaron un plugin hace unos años, llamado Cineware, que, hombre, podía ir más fino, pero la verdad es que está bastante guay. Es una especie de bridge, de puente que se establece entre ambos software, y te permite trabajar casi a tiempo real. Estar haciendo un cambio en Cinema, le das update en After y se te cambia sin necesidad de tirar render ni nada. Entonces, claro, eso en Blender o en Maya pues no lo tendrías. Pero más allá de ello, si ya pilotas algún otro software, supongo que al final depende con lo que estés más cómodo. Yo es verdad que me cambié porque vi que gracias a Mograph tenía mucha más versatilidad para temas de animaciones y eso, y que al final el motor de Cinema estaba muy enfocado a ese tipo de trabajo. Y porque luego también cuando te pones a buscar contenido te entra un proyecto y claro, tú no siempre sabes a priori cómo solucionarlo todo. Pues, ostras, tiene que caer esto aquí, rebotar aquí y hacer esto. Voy a investigar a ver cómo puedo solucionarlo. Ves que todo lo relacionado con motion graphics, los artistas lo hacen con Cinema. Y al final pues dicen, mira, lo más operativo va a ser que me pase. Yo estaba en ese momento con Maya y dije, pero es que apenas hay contenido de temas de motion graphics de artistas que usen Maya. Te pones a buscar en temas de hard surface, de modeling, de texturizado, hay un montón, pero enfocados a motion graphics, todo de Cinema. Sí, vamos, ahora mismo en este sector es el estándar, vamos, este software, claro, o esa combinación, ¿no? de Cinema 4D y After Effects. La última pregunta. ¿El material usado para el cohete Cartoon es una extensión? El material no. Creo que comenté que existía un material cartoon de Octane. Bueno, aquí me tengo yo personalizado el panel de trabajo con un montón de botoncitos, y todos estos pequeños que hay aquí son de Octane. Y hay uno,
que es el Octane Tool Material, que este sí que se podría considerar plugin, digamos, porque, bueno, pertenece a los materiales de Octane, que no deja de ser un motor de render externo al que te trae Cinema. Pero con el que está hecho este cohete concretamente era con el propio motor estándar de Cinema. Y es nativo. O sea, este material es el Sketch and Tune, lo llaman, de Cinema, y puedes conseguir este efecto sin nada más aparte del propio Cinema, vaya. Perfecto, Ignacio. No nos queda ninguna pregunta por resolver. Bueno, hubo más que una pregunta, un comentario que hizo un chico que se ve que se dedica que está metido en el mundo del motion graphic y dice, bueno, que más de una vez ha tenido problemas con los diseñadores porque hacen los diseños y no respetan la resolución final en la que va el vídeo. Entonces luego hay que rediseñar. Pero bueno, esto lo dejo para el final, pues esto parece más bien una mala experiencia de alguien. No, pero bueno, eso es muy interesante porque yo sobre eso he dado incluso alguna charla a diseñadores con una especie de decálogo de consejos de, bueno, al final, como estamos trabajando dentro de un mismo pipeline, lo suyo es que estemos todos compenetrados y que trabajemos de la misma forma para evitar luego duplicidades y trabajar en vano. Y sí que es verdad que muy frecuentemente pasa, y concretamente eso. Existe un plugin para Illustrator que se llama algo así como Resize Art Objects o algo así, que te permite reescalar todas las mesas de trabajo y sus contenidos. Y para casos como eso nos ha venido genial por eso, porque a lo mejor el vídeo va a 1080 y de pronto el diseñador te hace las mesas de trabajo a 720 y tienes que reescalar todas las mesas y luego reescalar todo el contenido. Pues con el plugin este lo reescalas todo del tirón y ya está. Vale, sí, he encontrado la pregunta. Es de Irra, no nos ha dado más datos Irra, y dice eso, ¿no? Dice, al final dice, convendría que los diseñadores sepan para qué formato trabajan. Jejejeje. Sí, sí, totalmente. Y que vaya en RGB, a veces te encuentras una historia en CMYK y es como, tío, si estamos trabajando un vídeo, cosas así. Vamos a imprimirlo, ¿no? A ver qué tal queda. Exacto. Vale, pues Ignacio, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues nada, esperamos que estés bien y a ver si en breve pasa todo esto de la cuarentena y nos vemos ya allí en clase en el máster. Pues un abrazo muy fuerte, ¿vale? Venga. Y para los asistentes, chicos, sabéis que el vídeo completo de la masterclass también lo tenemos colgado en nuestras redes sociales. Y nada, espero que os haya gustado todo. Ignacio, muchas gracias, un placer, caballero. Nada, a vosotros, hasta luego. Hasta luego.